Yo no sé, hermano, si usted ha estado en algún lugar donde se requiere mucha seriedad, tal vez en un salón de clase o tal vez en una sala de espera para ir al doctor y de repente te acuerdas de algo o hay algo que te causa risa y parece que la risa no la puedes contener. Y luego peor aún, que ahí está un amigo tuyo que también le da risa y nada más se voltean a ver y no se la pueden contener y están, yo recuerdo hace muchos años, cuando yo iba a entrar a la preparatoria, había los que llamaban asesorías para el examen de admisión. Yo no sabía que todavía existían esas asesorías, pero todavía existen. Y yo me acuerdo que así estaba con un amigo y total, pues nos tuvieron que sacar tantito de las asesorías mientras retomábamos la compostura. Pero ¿qué pasa en esos momentos cuando no podemos contener la risa? Bueno, según la ciencia, no es algo que decidimos hacer, sino que es una reacción. Hay una neurocientífica llamada Sophie Scott que descubrió que cuando esas miradas se cruzan, las neuronas presentes se activan como si fuera una reacción. El cerebro humano tiene como si fuera un radar de alegría que está diseñado para contagiarse. Y eso los científicos le han llamado la resonancia motora. Y el tema que vamos a ver hoy, vamos a leer el Salmo 34 y vamos a ver cómo la alegría, y mejor dicho, el gozo de Dios, cómo se caracteriza o cómo se muestra en nuestras vidas. El tema que yo lo titulé Gozo 360 o 360 grados, y ahorita vamos a entender por qué. Es bien interesante que este salmo, si usted abre su Biblia y ve el Salmo 34, usted se va a dar cuenta que tiene un título. Ese título dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Esa escena está siendo tomada cuando David fingió estar demente para poder librarse de la muerte. Y lo impactante, lo vamos a ver más adelante, es que fue un momento de mucha tensión, fue un momento donde su vida estaba en peligro. Y este salmo, como usted lo va a ver, no es un salmo que dice, ay, gracias a Dios, me libré de la muerte, sino que este salmo está escrito en lo que hoy conocemos como un acrónimo. Tiene 22 versos y cada verso en el idioma original que fue escrito en el hebreo comienza con una letra del alfabeto hebreo. Es como si yo le dijera a usted, escríbame por favor un salmo, una alabanza a Dios de 22 versos o se me fue ¿cuántas letras tiene nuestro abecedario? ¿Algún maestro o que me ayude? 24. Bueno, vamos a suponer que 24. Voy a confiar en usted, hermano. Y yo le digo, haga una alabanza de 24 versos, pero que el verso 1 empiece con la A, el verso 2 con la B, verso 3 con la C, etcétera, etcétera. Eso fue lo que hizo David. Un salmo cuidadosamente hecho en un momento de una tensión impresionante. 27. Estábamos cerca. Y estas palabras nos hablan de que en medio de cualquier situación nosotros podemos tener un corazón centrado, confiado y capaz de razonar, de expresar la gratitud al Señor. Y vamos a ver hoy solamente los versículos del 1 al 10. Vamos a leer, por favor, Salmo 34 del 1 al 10 y luego vamos a hablar un poco de esto. Salmo
34, del 1 al 10. Dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¡Wow! Bueno, vamos a desglosarlo un poco y vamos a ver primeramente las características del gozo. Primeramente debemos entender que el gozo es algo netamente espiritual. El Señor es espíritu, dice la palabra, y aquellos que hayan ese profundo deleite espiritual en bendecir a Dios, en alabarle, han ganado algo que es mucho mejor que las riquezas materiales o naturales. El gozo del creyente no está basado en emociones y no está basado en las circunstancias, sino que está fundamentado en Dios mismo. Las situaciones pueden cambiar, ¿verdad? Pueden pasar de un bien a otro. Hace poquito, ahorita me estaban contando una situación bien tremenda de una persona que compró un auto y a las 2 horas de haberlo comprado, lo embistieron y el carro fue pérdida total. O sea, imagínense, yo todavía estoy en shock. O sea, adquieres un auto, el pico, ¿verdad? Dice ahí un autor, dice que a veces el alma se enaltece como una victoria, ¿verdad? Cuando adquieres algo que te gusta y luego 2 horas después lo perdiste. Híjole, las cosas pueden cambiar. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice algo bien tremendo. Nos dice, estemos siempre gozosos o estad siempre gozosos. Y eso es como un imperativo, es una orden. Entonces yo no me puedo imaginar que a mí me pase algo así o que una situación más común, ¿verdad? Que se te ponche una llanta en medio del tráfico el 4 de julio en la canícula en medio del tráfico, ¿verdad? ¿Cómo puedes estar gozoso en ese momento? Pero la Biblia te dice, estad siempre gozosos. Y la palabra nos enseña que el gozo no es una emoción que viene de las circunstancias, sino que el gozo es una decisión que viene de la fe, de confiar de quien está en el cuidado de tu vida. David escribió este salmo cuando él ya había vencido a Goliat. Él ya le había aventado la piedra, ya había tenido esa gran victoria, ya había regresado él a la capital de Israel y se habían entonado los cantos, ¿verdad? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. En premio por lo que le había hecho, la recompensa, se casó con la hija del rey y lo hicieron general del ejército de Israel. O sea, él estaba en el top, ¿verdad? Era el héroe nacional, estaba emparentado con la realeza, tenía un cargo importante, estaba viviendo el sueño israelí en lugar del sueño americano. Y de pronto Saúl siente envidia. Dice, oye, este me puede quitar mi reinado, mi corona. Y empieza una cacería, ¿verdad? Primero lo intenta colgar o atravesar con una lanza. David se escapa, empieza a huir,
Se encuentra en este país extranjero, ahora anda hambriento con su gente pidiendo comida y de repente alguien lo reconoce. Sí, ese es David, ese es el que mató a Goliat. Llévenselo al rey, llévenselo aquí. Yo supongo, ¿verdad? Esto lo estoy inventando. Ha de ser un espía, o viene a matarnos, o viene a hacer una maldad, ¿verdad? Se lo llevan al rey, y yo le quiero decir, hermano, que los reyes en aquel entonces no se caracterizaban por ser personas misericordiosas. O sea, imagínate, te traen al general de tu enemigo. ¿Qué es lo más lógico que pase? Pues mátalo, ¿verdad? Pero dice que David se denigró a sí mismo, un general, un general del ejército de Israel, fingió demencia, que se puso a arañar las paredes, dice que empezó a salivar de manera que la saliva le colgaba por la barba. Y Abimelech le dijo, ya tengo demasiados locos aquí en el reino, ¿para qué me traes otro más? No, hombre, vámonos para afuera. Y Dios lo salvó. Yo no sé si tú estás pasando momentos difíciles, pero tú puedes tomar la decisión de decir, yo me voy a alegrar en el Señor. Y esta decisión, esta alabanza, viene en 3 direcciones. Por eso cubre los 360 grados. La primera es que es una dirección vertical. Entre paréntesis lo llamé personal porque es entre ti y Dios. Es vertical. Dice el versículo 1, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Esto, hermanos, es algo que nosotros debemos decir mañana tras mañana. Que nuestros corazones busquen alegrarse en Dios, que meditemos en su palabra, que la apliquemos en cada rincón de nuestras vidas, que estemos continuamente confesando nuestro pecado, hallando perdón en Dios, pidiéndole su presencia al Señor. Y este salmo nos instruye a vivir una vida de devoción personal, un corazón ferviente que le busque, que reconozca la necesidad del Señor. Por eso nos decía el Señor Jesucristo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que tienen una necesidad profunda de Dios. Ahora, hace unas semanas que estuve visitando el libro de La cruz y el puñal, escrito por David Wilkerson. Ese libro me encanta, me fascina, porque el autor es bien honesto. Él te cuenta sus luchas, sus miedos, las veces que se equivocó, pero entre líneas tú puedes leer a un hombre con una relación profunda, personal con Dios, con una pasión por la presencia de Dios, y el resultado, bueno, pues fue este milagroso ministerio llamado Reto Adolescente o Teen Challenge, donde muchos jóvenes que eran adictos a la heroína vieron su vida transformada por el Evangelio. Pero tú no necesitas ser un pastor o un misionero para vivir una vida apasionada por Dios. Esa vida de devoción no es exclusiva de quienes están llamados a un ministerio. Vamos a tomar, por ejemplo, la vida de Susana Wesley. Ella fue madre de Juan y Carlos Wesley, y ella dedicó toda su vida a ser una ama de casa piadosa con la intención de sembrar el amor de Dios en sus hijos. Se decía que ella a veces estaba tan ocupada en las tareas que su cuarto privado era ponerse su delantal así, y así hacía su cuarto privado. Yo creo que las que son madres de hijos pequeños pudieran identificarse. Pero eventualmente esa vida de pasión de Susana Wesley, que no conocemos ningún sermón de ella, no conocemos si ella haya compuesto un himno, nadie sabe qué pensaba, qué decía, pero lo que sí se sabe es que influyó tanto en la vida de sus hijos, Carlos Wesley y Juan Wesley, que las naciones, incluyéndonos nosotros, fuimos impactados a través de sus vidas.
Pero tú no puedes dar lo que no tienes. Para que tú puedas dar esa pasión a otro por Dios, debes de tenerla tú primero. Y entonces aquellas personas, aquellos padres o madres que quieren impactar también la vida de sus hijos, deben ser personas que dicen: bendeciré a Dios en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Una relación personal, una adoración vertical. La segunda dirección de esta alabanza y de este gozo es la horizontal. Horizontal. Fíjese lo que dice el versículo 2. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y es que la alabanza genuina, el gozo genuino de alabar a Dios no permanece verticalmente, sino que siempre se inclina para que otros la escuchen. El escritor C.S. Lewis dijo algo bien tremendo, ¿verdad? Ellos que son pensadores muy profundos. Dice que nuestro gozo se consuma cuando lo compartimos. Yo cuando leí esta frase dije, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Bueno, le voy a poner un ejemplo. Imagínese que usted va a un restaurante y le gusta bastante la comida. Está la mejor carne asada que ha comido, o unos taquitos que le gustan bastante, y se los come y usted está bien contento, ¿verdad? Porque descubrió este nuevo restaurante. ¿Qué es lo que naturalmente hace después? Se lo cuenta a alguien, ¿verdad? Oye, mira, es que fui a este restaurante, está buenísimo, tienes que ir, ¿verdad? O ahora lo más moderno, ¿verdad? Foto para el Insta o para el Face. Lo compartes. O cuando ves o lees algún libro, ¿verdad? O ves alguna serie, algo que te impactó, que hubo algo en ti que te motivó, quieres compartirlo. Eso pasa cuando nosotros nos alegramos en Dios, cuando nosotros estamos deleitándonos en la presencia de Dios, ese gozo se expande horizontalmente. Por eso dice el Salmo: lo oirán los mansos, oirán los mansos que yo estoy gloriándome en el Señor, dice, y esa alegría se va a contagiar, así como se contagia la risa incontrolable. Y qué bendición es encontrarte con una persona que su corazón está llena de alabanza, llena de esperanza, que te acercas con esa persona y dices: no, hombre, siempre que hablo con él o con ella, me contagia su alegría, me contagia su fe. Y a veces ni siquiera tiene que ser alguien extrovertido. Yo recuerdo mucho a un amigo muy querido. Él no es una persona extrovertida por naturaleza, al contrario. Pero siempre que hablaba con él, siempre me decía: Javier, échale ganas, Dios te va a usar. Desarrolla tus talentos. Me decía: yo veo un potencial en ti. Yo siempre que hablaba con él, llegaba con una fe bien infundida, ¿verdad? Se fortalecía en mí. Pero amados, esto es una avenida de doble dirección. Así como la esperanza, la fe y el gozo se contagian, la queja, la murmuración, la duda también es contagiosa. Hace tiempo tuve una situación donde estuve conviviendo con un grupo de personas, y empecé a notar que yo me empecé a sentir más ansioso, como que algo pesado sobre mí, y yo no entendía por qué, hasta que pasaron meses, me di cuenta del patrón. Yo dije: cada vez que convivimos, me siento así, noté un patrón. Y empecé a poner atención a las palabras. Dije: wow, estas pláticas me están contagiando esa carga, ese estrés, esa intranquilidad, porque es contagioso. Pero tú y yo, hermanos, seamos de los que expanden esa alabanza a otros, de los que expanden el gozo, de los que pueden decir: los que oyen mi alabanza se alegran.
Varones, qué bendición que seamos esposos, que cuando tu esposa viene a ti, tú tengas una palabra de ánimo, que tu corazón esté siempre agradecido, que le puedes decir, sabes que a lo mejor este no es el mejor momento, pero Dios nos va a sacar adelante. Tengas miedo. Dios es bueno, Dios es fiel. Vamos a alabar al Señor. O hermanas, también qué bendición para sus esposos que ustedes sean mujeres de fe. Qué impacto para nuestros hijos que nos escuchen enfrentando la vida con un corazón agradecido. Y yo te quiero hacer una pregunta. Si las personas que te rodean, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus amigos, se contagiaran por tu actitud en esta última semana, quiero preguntarte, ¿estarían más llenas de esperanza o estarían más cargadas de negatividad? Si no puedes ir amén, diga ay. Horizontal, la alabanza es vertical y se expande hacia los otros. Pero también la otra dimensión o la otra dirección es que es expansiva y entre paréntesis le puse inclusiva. Ahorita le voy a explicar por qué. Versículo 3 dice, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. La alabanza que se dirige a Dios tiene un objetivo todavía más alto. Es que otros puedan venir a la experiencia, ¿verdad? No nada más te escuchan y dicen, me alegro, mira, siempre que hablo con él, cómo me alegra, sino que dice que hay una invitación, engrandeced al Señor conmigo, se expande para incluir más personas a la alabanza a Dios. Y si haces un ejemplo, voy a poner un ejemplo a lo mejor muy gráfico. No es lo mismo un solista hablando de música, ¿verdad? Un solista que quiere toda la atención para él o para ella, ¿verdad? Hay unas que ahora, no me gusta mucho esa palabra, ¿verdad? Pero le dicen que se anuncian como la diva, ¿verdad? Viene a cantar la diva. Y es una persona que todos los reflectores están hacia ella y canta y solo es... O hay uno que le decían hasta el sol de México, ¿verdad? Todo para él. Pero la alabanza no es así. La alabanza es como un maestro de un coro que quiere que todos los que están presentes hagan una armonía donde él no sea el centro, sino el centro sea lo que se canta, lo que se entona, la alabanza que sube y atrae. Y es así como funciona el evangelismo. Cuando nosotros alabamos a Dios, mueve el evangelismo de un mero intercambio intelectual, ¿verdad? Porque a veces hablamos de Dios con otras personas y tratamos de ser amable y a veces transferimos información, pero cuando nosotros tenemos esa alabanza en nuestro corazón, cuando Dios está siendo adorado en nuestras vidas, transmitimos esa alabanza y hacemos que otros adoren al Señor. Hay una frase que dice que las misiones existen porque hay lugares donde Dios aún no es alabado. Donde hay lugares donde el nombre de Dios no ha sido alabado, hay que ir a compartir las alabanzas para que Dios sea glorificado. Mire, le voy a contar algo. Hace muchos años, yo era un adolescente, hace como unos 10 años o menos. Y tenía un amigo que había aprendido a manejar y sus papás le prestaban el carro los domingos. Y salíamos a dar la vuelta el domingo. Nos cooperábamos 10 pesos para echarle 30 pesos de gasolina, o los que fuéramos, que habíamos 4, si éramos 4, 10 pesos cada uno.
Yo no dimensionaba en aquel entonces, hermano, 40 pesos y andabas para todos lados, pero bueno, ese no es el tema. Y un domingo andábamos dando la vuelta y de pronto pasamos al lado de una iglesia. Y un amigo se empieza a reír, ¿verdad? Como burlándose. ¿Y qué pasó? Y bueno, dice, es que no, creí que era una fiesta, pero no, eran los aleluyas. Y yo no era cristiano en ese entonces. Y me reí, ¿verdad? Para pertenecer, ¿verdad? Pero yo anhelé tener esa alegría genuina. Yo sabía que ellos no necesitaban de lo que yo estaba viviendo para ser felices. Y me hizo saber que aunque yo andaba buscando la felicidad en diversiones, el verdadero gozo genuino estaba en algo más allá. Y esas personas que yo nunca conocí, no sé quiénes fueron, no sé qué alabanza estaban cantando, lo único que me acuerdo es que era un lugar lleno de gozo. Impactó mi vida. Y allá afuera, hermanos, hay muchas personas buscando, buscando. Y pueden ser impactadas por el gozo del Señor en tu vida. ¿Y cuál es la diferencia entre decir, sabes que yo voy a alabar a Dios en todo tiempo, no importa qué pase? Porque a veces eso no importa lo que pase, yo voy a alabar a Dios. A veces eso se puede confundir con algo que se le llama positividad tóxica, ahora que está mucho de moda la palabra tóxica. ¿Qué es una positividad tóxica? No negar la realidad. Decir, no, aunque esté pasando por un problemón, lo niegas, ¿verdad? Y no, tú decláralo y tú decrétalo y no, ni pienses en eso. No, es que decía que a lo mejor hermano, a muchos les da miedo decir la palabra cáncer. Es que no me vaya a dar, ¿verdad? Esa enfermedad, ¿verdad? No seas supersticioso, hermano. Dios tiene el poder en su vida. El gozo del Señor no es un positivismo vacío. No ignora la situación, sino que reconoce que hay un Dios que es más grande que todas las cosas y que ese Dios todopoderoso, soberano, bueno, justo, fiel, tiene cuidado de mi vida. Ese es el gozo. Y es por eso que Habacuc, vamos a leer Habacuc 3:17, el profeta como que expandió este versículo, bendeciré al Señor por siempre. Y el profeta Habacuc lo amplificó y dijo así en Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Usted lo lee, hermano, y como usted vive en la ciudad, usted va al H-E-B o al Walmart, al Soriana, y se da el lujo de escoger, ¿verdad? No, este limón ya se ve viejo, ¿verdad? Y escoge y usted lee y dice, pues en algún lugar remoto a lo mejor hay problemas en el campo. Pero lo que está aquí expresando Habacuc es un colapso económico, un paso antes de la hambruna nacional. Aunque estemos a un paso de la hambruna, ya no hay nada. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
Qué tremendo. Y ese gozo que no viene de una emoción vacía o de negar la realidad, sí tiene raíces o causas de ese gozo. Y ahí en el mismo Salmo nos lo dice. La primera causa, del gozo de David fue la intervención divina. La intervención divina. Dice la palabra, busqué a Jehová y él me escuchó. ¿De qué testimonio del poder de la oración? El Dios de la gracia. Dice la palabra que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Podemos venir a Dios, podemos clamar a Él en el nombre de Jesús y Él nos escuchará. Él escucha las oraciones de sus hijos y eso es una causa de gozo. La segunda causa del gozo es que David experimentó una salvación divina. Una salvación divina. Dice el versículo 4 y también el 6, dice, me libró de todos mis temores. Y el versículo 6 dice, lo libró de todas sus angustias. Podemos, hermanos, ser salvados no solamente de nuestros pecados a través del arrepentimiento, pero también de todos nuestros temores. La salvación de Dios nos transforma, nos levanta y nos lleva a vivir una vida libre del temor. Y quiero que tomes conciencia y recuerdes de dónde te ha sacado Dios. Yo recordaba mis años de adolescencia, ¿verdad? Sintiendo ese vacío. Gracias, ¿cómo me libraste de ese vacío, Señor? La salvación que Dios te ha dado, de dónde Dios te sacó. Y yo quiero decirte que el Dios que te sacó de ese lugar te va a volver a sacar de donde quieras que estés. Él es el mismo Dios del cual tú puedes decir, clamé al Señor y me libró de todas mis angustias. Dice, este pobre clamó, Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. Yo creo que aquí hay más de uno que pueden decir, no hombre, yo recuerdo ese momento tan difícil que pasé, pero aquí estoy. El Señor fue bueno porque el Señor fue fiel. Y escúchame bien también. Tal vez hoy mismo estás pasando por una situación difícil, familiar, económica, alguna crisis de fe, ansiedad, angustia, dependencia a alguna sustancia. Escúchame, clama al Señor, porque el Salmo dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Mira al Señor, tu rostro no va a ser avergonzado. No, es que yo tengo que buscar allá y tengo que moverme por allá y tengo que lograrlo. Mira al Señor. Mira, voltea tus ojos al cielo y tú no vas a ser avergonzado por confiar en el Señor. Claro, tienes que hacer tu parte, pero que tu rostro esté confiando en el Señor. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y esa es la tercera cosa que experimentó David. Esa es la tercera causa del gozo, es una protección divina. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Hubo un tiempo en el que Eliseo, ¿verdad? El profeta, estaban en una guerra
Y Eliseo podía ver todos los ejércitos de Dios, pero su siervo no podía ver. Hasta que le fueron abiertos los ojos. De esa manera que Dios nos ayude a ver que estamos siendo protegidos por el Señor. Eso que recibió David, hermano, esa protección, fue un milagro. Un milagro. Decían, ¿no es este David? Fíjese cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Estoy en Primera de Samuel 21 del 10 al 15, en Nueva Traducción Viviente. Dice que David se escapó de Saúl, ¿verdad? Y se fue donde Aquis, el rey de Gat. Dice, pero los oficiales, o sea, no cualquier persona, los oficiales del rey, no les agradaba que Saúl estuviera ahí. Y luego decían, ¿no es este David el rey de la tierra? O sea, ellos ya sabían que David tenía el potencial para ser rey. ¿No es este el que el pueblo honra con danzas y canta? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y dice que David oyó esos comentarios y tuvo miedo del rey de Aquis, de lo que pudiera hacer con él. Así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. Finalmente el rey Aquis le dijo a sus hombres, ¿tienen que traerme a un loco? Ya tenemos suficientes de ellos aquí. ¿Por qué habría yo de permitir que alguien como él sea huésped en mi casa? Eso fue una protección divina, hermano. Imagínense, David era bien conocido, era un general, ya tenía encaminado el rumbo para ser rey. O sea, esa captura era muerte segura. Fue una intervención divina porque Dios tenía un propósito. Imagínense que de pronto ustedes me conocen, ¿verdad? Saben quién soy. Conocen mi rostro. Y de repente vengo llegando a la iglesia y viene y el hermano Rob dice, mira, ahí viene el pastor. Y yo empiezo a decir, no, yo no soy el pastor. Y empieza a actuar raro, ¿verdad? ¿Qué va a decir este? Sí, no es cierto, no es el pastor. O me pongo un bigote así, ¿verdad? Oye, yo no soy el pastor. Claro, o sea, es un milagro de Dios, hermano. Es lo que quiero que entienda, que Dios tiene el poder para cegar a sus enemigos, para librarlo de todas sus angustias. Dios tiene el poder. Si usted confía en Él. Tú puedes estar seguro de que sea lo que sea que venga en tu vida está en las manos de Dios. Quiero terminar, hermano, con una aplicación práctica. Primeramente quiero invitarlo, versículo 8, dice, gustad y ved cuán bueno es Jehová. Gustad y ver cuán bueno es Jehová. Mire, yo le puedo dar una hoja para que usted la lea y que le diga la composición química de la miel. La miel está compuesta por estas moléculas. Le puedo describir el color de la miel. Le puedo decir de dónde se saca la miel, cómo aplicarla, con qué platillos los puede hacer, pero dígame usted, ¿cuándo usted va a saber que la miel sabe a miel? ¿Hasta que qué? Hasta que la prueba. Y es lo que está diciendo David. David está diciendo, voy a bendecir al Señor todo tiempo, su alabanza va a estar en mi boca, en Jehová se va a gloriar mi alma, los mansos se van a alegrar, vengan, alégrense conmigo. Y empieza a decir todas estas razones de su gozo, pero después dice, pero es que eso no es suficiente. Ven, gustad, prueba, ven y prueba que cuán bueno es Jehová. Quiero invitarte a que te pongas de pie y quiero invitarte
a que vengas y pruebes cuán bueno es Jehová. Qué alegría, dice el Salmo, para los que se refugian en Él. Y te voy a decir solamente una manera práctica en la que tú puedes probar la bondad de Dios en tu vida. Esta semana, escúchame bien, esta semana cambia esos 15 minutos de noticias que estás viendo. Cambia esos 15 minutos de redes sociales y de scrolling y scrolling, scrolling por 15 minutos de gratitud, por 15 minutos de adoración. Pon ahí una música. Adora al Señor. Sustitúyelo. Y mira si tu corazón, si tus palabras no cambian por estar en la presencia de Dios.